8, 7 minutos en la mañana. Un importante encuentro hubo en los últimos días. Líderes religiosos de 60 países se reunieron en Kazajistán para impulsar la paz global, ¿no? Líderes de distintas religiones, desde pasando por la Iglesia Católica, el judaísmo, el islamismo, prácticamente todas las religiones reunidas, también Naciones Unidas, en un mundo muy, muy convulsionado. Y tenemos la visita del imam Marwan Gil, presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina. Así que gracias. ¿Salam se decía? Muy bien. Assalamu alaikum. La paz sea con ustedes. Gracias. En un mundo muy, muy convulsionado, es decir, ¿el diálogo interreligioso es fundamental para la paz o cómo lo interpretaron ustedes a través de este encuentro? Sí, creo que estoy de acuerdo con tu análisis sobre el mundo, porque no son solamente las dos guerras que son como las heridas sangrientas abiertas, como la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza, en Medio Oriente sobre todo. Después tenés también tantos conflictos armados en el mundo, más de 50 conflictos armados en este momento. Y después, si nosotros incluso bajamos un poco hacia nuestra región, tenemos tantas polarizaciones, divisiones, yo diría sin precedentes, ¿no? El choque constante con el otro. Sí. Y donde se considera la opinión o simplemente ya la diversidad como una amenaza para tu propia identidad o convicción. Y yo diría no solamente el diálogo interreligioso, sino que el diálogo en sí es para mí en este momento el camino, la herramienta fundamental, o es imprescindible si queremos avanzar como humanidad. ¿No? En la época de la Ilustración se decía la famosa frase, atrévete a saber. Yo diría, hoy en día nuestro lema debe ser atrévete a dialogar. Pero dialogar con él que piensa diferente, distinto. Fíjense, hace poco también vimos el caso que un activista político que fue asesinado en Estados Unidos. Es también, por supuesto, una expresión radical, pero también de ese mismo panorama donde ya esa intolerancia hacia el otro. Y en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Incluso Podemos, en ese diálogo también, en ese congreso, se hizo críticas fuertes hacia las Naciones Unidas, los organismos internacionales, porque no avanzan. Si son asuntos, sobre todo si hablamos de Gaza, es un conflicto que no empezó hace 2 días, hace 2 semanas. Es un conflicto que casi ya lleva un siglo. Claro. Y tenés resoluciones tras resolución. Pero cuando tenés que convertir los dichos, las resoluciones, en la práctica, ahí se traba todo. Está como paralizado el sistema. Walman, ¿el problema es el fanatismo religioso o son los gobiernos que se montan en el fanatismo religioso? Creo que el fanatismo en sí es el problema. Es el problema. Y yo diría incluso, siempre tenés ciertos sectores, no sé cómo piensan ustedes, pero yo creo que siempre hay un porcentaje mínimo en cada sociedad, en cada, si tenemos un bloque, que son radicales o fanáticos, sean religiosos, políticos, ideológicos, en cualquier sentido. Pero para mí es fundamental analizar cómo actúa o cómo reacciona la mayoría, es decir, la parte moderada, los buenos, ¿no? Un poco lo que solía decir Martin Luther King, un activista norteamericano en la lucha contra el racismo, la discriminación en Estados Unidos. Él solía decir que no me preocupa la maldad de los malos, sino que la indiferencia de los buenos. Pero este es el tema, me parece, la mayoría es gente moderada. En todas las sociedades la mayoría son los moderados. Totalmente. Y los extremos se terminan imponiendo con el, no sé si con el fanatismo o con la violencia, ¿no? Pero me parece que en toda sociedad usted habla de, hoy en África y de sangrarse de sangre a cada rato, por ejemplo, más allá de lo que marcaba de Ucrania o lo que marcaba de Gaza, ¿no? Hay conflictos y donde los moderados son las víctimas. Totalmente, son ellos. Por ejemplo, incluso para dar nuestro ejemplo, nosotros somos una comunidad, por supuesto, moderada, pacífica, la comunidad musulmana Ahmadía, que surgió en la India. Pero fíjate, somos perseguidos por Hamas en Gaza, somos perseguidos por los talibanes en Afganistán, somos perseguidos por los fanáticos en Pakistán y otros países musulmanes. Ahora, incluso yo te diría, en el mundo
Porque muchas veces sale como también incluso el Islam como el chivo expiatorio, ¿no? En esas noticias, especialmente a partir... Sos musulmán, como en tu caso, y sos sospechoso. Totalmente. sos sospechoso de algo. Sí. ¿No? También hay un prejuicio muy grande. Totalmente, y eso a partir de 11 de septiembre de 2001 en adelante, incluso se usó el Islam como un enemigo para justificar ciertas guerras, invasiones bélicas y luego todo el lobby, ¿no? En nuestro caso ahora, por supuesto, fíjate que tenemos 2.000 millones de musulmanes en el mundo casi. Y jamás grupos como Hezbollah, Al-Qaeda son un mínimo porcentaje. Y ni siquiera tienen una agenda religiosa, ni siquiera representan los preceptos religiosos teológicos. Surgieron en un contexto muy particular y con netamente intereses geopolíticos. Hablamos de Hamas, por ejemplo, el grupo todo el tiempo ahora, ¿no? Sí. Es un grupo que nació hace 2, 3 décadas, no más de eso. Y con una agenda 100% de intereses geopolíticos o una lucha territorial. Así que no representan el Islam o los valores de un musulmán. El Islam es una religión que existe hace 14 siglos. Y, por ejemplo, nosotros, ahora que se usó mucho la palabra, por ejemplo, jihad. La jihad. O Allahu Akbar, Dios es grande. Como si fuera una licencia para asesinar a los infieles o a los no musulmanes, a los judíos, a los cristianos. Nosotros repetimos, por ejemplo, cada día más de 100 veces esa palabra Dios es grande. Claro. Y no es un llamado para asesinar, para bombardear o atacar a civiles. Es un llamado cuando decimos Dios es grande. Fíjense el concepto. Dios es grande significa que Dios, Alá, es el creador de toda la humanidad. Y si vos amás a Dios, entonces tenés que poner prioridad que para amar o vivir en paz con Él, tenés que vivir en paz con toda su creación. Es ese principio tan fácil, ¿sí? O transversal, que si amas a un artista tenés que apreciar a toda su arte. Sí. Ahora, tal vez uno tenga una mirada occidental del tema a veces, ¿no? Porque los países donde las mujeres no tienen derechos o no tienen propiedad o el uso del velo obligatorio, uno lo ve como una inculcación de derechos, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viendo, Marwan? Yo considero y coincido que el Islam, o mejor dicho, las sociedades musulmanas atraviesan una profunda crisis moral, espiritual, social, intelectual en todo sentido. Sí. Pero donde no coincido y me parece injusto es atacar o etiquetar y tildar al Islam como el problema o el origen del problema. Por ejemplo, si hay ahora países como Irán, Arabia Saudita, Afganistán, ponerle cualquier país, donde se impone el velo, no es por el Islam. Donde la mujer no puede ir a la universidad o obtener educación o votar o no tiene la libertad de sacarse el velo, no es por el Islam. Entonces hay que criticar de manera muy precisa, puntual a esas sociedades, a esas instituciones, porque islámico o Islam se define por sus propias fuentes, no es lo que hace el presidente de un país o cualquier fulano de la esquina. Puede ser un musulmán, ¿sí? Es también como, por ejemplo... O sea, que el islamismo no lo justifica para nada. No, por nada. Entonces son los gobiernos, volvemos a lo mismo, son los gobiernos que se montan en una supuesta interpretación del Islam. Y sacan, por ejemplo, una frase o una palabra de una frase y eso usan como para justificar lo que pasa también, o pasó durante las cruzadas, también pasa ahora con Netanyahu, que utiliza ciertas frases de la Biblia, ¿sí? Para justificar su guerra. Pasó también a lo largo de la historia, ¿no? Cuando se usaba el discurso en nombre de Dios para justificar tu agenda geopolítica. Y en este caso, por ejemplo, para darte ese contraste, ¿no? El Islam es un garante de la libertad religiosa. Es decir, si una mujer quiere usar el velo o quitarse el velo, es 100% su derecho, su decisión. Por eso para mí, y eso sí me duele, no veo ninguna diferencia, por ejemplo, entre Talibán o estas sociedades que imponen el velo, y después discusiones en el occidente donde ciertos sectores quieren imponer a la mujer musulmana quitarse el velo. Porque los dos para mí contradicen el libre albedrío. Claro, por eso te decía, a lo mejor una mirada occidental que se inculque los derechos de la mujer desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero para vos es un derecho que tiene la mujer de usarlo o no usarlo. Claro, es su derecho, incluso yo diría, es algo que encontramos de manera que trasciende todas esas religiones. Virgen María, por ejemplo. Cualquier imagen de la Virgen también vemos con el pañuelo. Las monjas católicas también usan el velo. Pero nadie acá piensa, pobre ella, fue obligada o sumisa. O ni es el velo de una monja como un símbolo de su, no sé, esclavización o sumisión.
ahí respetamos que es su libre albedrío, pero ¿por qué esa doble barra? Si vemos una musulmana, ¿por qué entonces ese prejuicio hacia ella? Y en esto vos decís, hablaba de 50 conflictos armados en el mundo, los más relevantes, por lo menos desde el punto de vista de la aparición pública, es Gaza y Ucrania, por ejemplo, Rusia, Ucrania y el tema del conflicto de Gaza. Hoy las organizaciones internacionales tienen fuerza, tienen, digamos, capacidad de reacción frente a esto o no. Para mí creo que el tiempo o las imágenes hablan por sí, ¿no? Es como la imagen vale más que 1000 palabras. Entonces fíjate, tenés una guerra de Ucrania hace más de 3 años y no avanza. Después tenés la guerra de Gaza, incluso en la última votación, ¿sí? Tenías una amplia mayoría a favor del cese al fuego. Sí. Pero un solo país, con su veto, puede paralizar todo el sistema de las Naciones Unidas. Y después tenés resoluciones tras resoluciones, declaraciones tras declaraciones, palabras, discursos, ¿sí? Toda la retórica verbal. Claro. Pero después ves las imágenes, chicos, niños, menores muriendo cada día en Gaza. De hambre. De hambre. 80-90% de los edificios destruidos. Siguen los asesinatos masivos contra personas civiles. Hasta que van a los puntos de refugios para buscar comida, son asesinados en esos puntos de refugio. Hospitales. Sí. ¿Sí? Y eso es como que no es una... Se han roto todas las reglas. No es una opinión, son imágenes, son evidencias que podemos incluso seguir de manera simultánea en vivo. Y las organizaciones más auténticas en ese ámbito de derechos humanos, como Amnistía o otros, incluso las propias organizaciones de las Naciones Unidas, te señalan que se está cometiendo crímenes de guerra, sobrepasamos hace mucho el límite, y nuestros líderes todavía están en el paso de discutir, firmar resoluciones, ¿no? Y esa es para mí la hipocresía, lamentablemente, uno de los problemas que atravesamos. ¿Y cómo juega, digamos, el diálogo interreligioso en favor de esto, de una paz global? Para mí es como que el diálogo interreligioso en el sentido que nosotros, fíjate, como un rabino, un sacerdote, un imam, no podemos llegar a un acuerdo en el sentido de que vamos a intercambiar, ¿sí? Y llegar a una verdad en el medio. Cada uno tiene su verdad absoluta, su convicción. Para uno la Biblia, para otro la Torá y para un imam el Corán. Pero yo pienso, si nosotros a través de nuestro diálogo mostramos que dejamos atrás las diferencias que existen, pero ponemos sobre la mesa las similitudes que hay mucho más que los aspectos que nos dividen para el bien común, para el destino común, para el camino en común, entonces no hay ninguna excusa para el sector político o general. Esto no justifica el secuestro de Hamás totalmente. Claro. No, hay, por supuesto, no hay ningún disenso. Los rehenes. No, eso para mí, uno no tiene que ser judío ni amigo del pueblo de Israel para condenar lo que ocurrió el 7 de octubre. Para mí creo que ahí, a esa altura, creo que hay que condenar el terrorismo. El terrorismo es terrorismo. Y para mí por eso, pero por otro lado digo también, no hay que analizar la guerra desde una mirada o punto de vista geopolítico, ideológico, teológico. Para mí, por lo menos, por una instancia que nos saquemos estos anteojos y que lo miremos desde una mirada humana y ética. Hablamos de la vida, de la vida de personas y muchos de ellos son inocentes, son niños, menores. Sí, no sé si te enteraste también de un escándalo aquí en la Argentina en un viaje de egresados donde... Totalmente. El repudio. El repudio, es decir, eso es, creo que... hay que quemar los judíos, absolutamente repudiable, pero ¿qué papel juega en este caso la familia, la mesa familiar en generar determinados preconceptos? Es decir, este árabe de mer, este negro de mierda, este judío, es decir, ¿qué papel juega más allá de los organismos internacionales y de los gobiernos, ¿no? Porque muchas veces nace de la mesa familiar. No, totalmente. Y en el ámbito familiar, entre los amigos. Y por eso para mí, fíjate, creo que el odio no nace de un día al otro, se desarrolla. ¿Sí? Empieza con ciertos prejuicios, ciertas percepciones, ciertas expresiones, fake news que circulan en los medios, en las redes sociales. Y ahí consumís todo el tiempo este cáncer.
Y después recién llegas al próximo paso donde empezás a también expresar esos sentimientos de manera verbal hasta que llegues de manera, ¿no? Con acciones, expresar ese odio. Y por eso para mí es imprescindible buscar el diálogo y esas cosas o el odio, para mí, sea ahora antisemitismo, islamofobia, son las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Porque en el fondo, el origen para mí, el problema es el odio, la violencia. Hoy sí, en algunas sociedades se podría expresar de manera como cantos antisemíticos. En otro caso, como también vimos acá en Argentina hace poco, que una persona muy cercana al gobierno publicó que no odiamos lo suficiente al Islam. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, para mí es preocupante Sí. el desarrollo, lo que se vive ahora en Argentina. Pero es más preocupante cuando el discurso del odio proviene del poder. Claro. Totalmente. En vez de tomar una postura clara y frenar y tomar herramientas pedagógicas, educativas, como una contrarrespuesta, si vos mismo entonces fomentás ese discurso, ¿no? Sí. Y por eso para mí es fundamental y repudio cualquier expresión de odio, no solamente antisemítica o islamofóbica, sino que hay que rechazar el odio en sí. Y hay que separar. Una cosa es el gobierno de Netanyahu, el ejército israelí, y no se puede mezclar ahora el tema con los judíos en términos generales o el judaísmo como religión, pero al mismo tiempo, por favor, que no mezclemos jamás con el islam o con los musulmanes. Marwan, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por esta visita. Bueno, a Marwan participa del diálogo interreligioso de la Mesa del Diálogo. Santa Fe la tenemos, ¿no? La Mesa del Diálogo, un ejemplo en el país también. Sí. Así que Marwan Gil, presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina. Shalom. Assalamu alaikum, salam, shalom, la paz sea con todos ustedes. Bien.